damos gracias nuevamente a nuestro amado Dios de permitirnos estar en este programa, conociéndolo en línea. Propósito es que usted, querido amigo y amiga que no conoce al Señor, pueda conocerlo. ¿A través de qué? A través de estos hermosos testimonios de nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros. Así que agradezco al Señor por estar nuevamente en este lugar y deseando que usted pueda ser bendecido, como también usted, hermano y hermana que lo ven. Así que nuevamente agradezco al Señor. Hoy tengo la oportunidad de estar nuevamente con mi hermano Cristian, el cual para mí es una bendición, y lo voy a dejar para saludarle, señor hermano Cristian, que Dios le bendiga. Gusto nuevamente de estar en este programa con usted, y veo que tiene invitados, o que tenemos invitados, para que también usted los pueda presentar. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor le bendiga grandemente también. Una alegría volver a verlo. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este hermoso programa Conociéndonos en línea, cuyo único objetivo es que las personas que no conozcan al Señor puedan conocerlo, ¿cierto? A través del amor y la obra que ha hecho en todas las personas que nos visitan en el programa. Y esa es la idea, para que usted también le pueda conocer. Y en el programa del día de hoy tenemos a un hermoso matrimonio pastoral que está invitado. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Pablo para que él pueda saludar, nuestro pastor Pablo González. Amén. Buenas noches, hermano Cristian, qué gusto saludarlo, hermano Manuel, una alegría poder conocerle también. Me siento muy bendecido de poder haber sido invitado a este hermoso programa junto a mi amada esposa. Decir que la familia de Dios es extensa y está creciendo permanentemente, y la verdad es que me encantó esta instancia de poder conocernos en línea, así que me siento honrado y bendecido de estar aquí en esta hora. Amén. Muchas gracias, amado pastor. También tenemos a su esposa, ¿cierto? Nuestra pastora Carolina Aranda, para que también puedan saludar, pastora Carolina. Muchas gracias por esta bendición de poder estar conversando. Siempre es un privilegio poder hablar del poder y del amor de Dios. Así que muchas gracias por invitarnos a su casa y poder hablar de nuestro Salvador y todas las cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas. Así que muchas gracias. Amén. También usted, amada pastora, sean bienvenidos, ¿cierto? En este hermoso programa. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a este hermoso matrimonio. Que el Señor les bendiga. Me encanta. Esta usted se lo sabe, así que usted adore con libertad al Señor en esta mañana. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos. Dile, nadie es como Él. Nadie es como Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos Jesús en esta mañana. Eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús.
exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, tú eres el Dios que adoramos, y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, Jesús, todo es de Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Y ahora que hemos puesto esta hermosa pausa musical, que como siempre lo decimos, haya sido de bendición para su vida, vamos a ir a conocer primeramente a nuestra pastora Carolina Aranda. Pastora Carolina, ¿usted nos podría decir quién es Carolina Aranda? Muchas gracias. Carolina Aranda es una mujer que tiene 48 años, me siento orgullosa de mi edad, y soy hija de Dios. Me encanta hablar sobre la paternidad de Dios. Soy hija única, entonces necesitaba hermanos. Fui criada por mi abuelita desde los 2 meses recién nacida hasta los 5 años estuve con mi abuelita y después llegué a las manos de mi mamá con mi papá. Y dentro de mi crecimiento, ya, nunca escuché sobre Dios, nunca escuché hablar de Él. Crecí, en mi adolescencia fue un poco rebelde, y, pero siempre tenía como un vacío en mi corazón. Siempre sentía que algo me faltaba. Y llegó un momento en que empecé a hablar con él, empecé a hacer preguntas. Y en esa pregunta, yo en ese tiempo pololeaba, llevaba 8 años pololeando, no con mi marido. Y le pregunto, le digo, Dios, si tú existes, ¿alguna vez me voy a enamorar de verdad? Y a los días tuve un sueño. Y en ese sueño aparecía un hombre en el que me hablaba y me decía que nuestras vidas estaban separadas, pero iba a llegar un momento en que nos íbamos a juntar y nunca más nos íbamos a separar. Cuando desperté yo dije, wow, ¿quién es ese hombre? Y empecé a buscarlo. Pasó el tiempo, pasaron aproximadamente 2 años, y
conocí al pastor. Y cuando lo conocí, me di cuenta de que sentí lo mismo que sentí en el sueño, pero seguía con ese vacío en mi corazón. ¿Y qué pasó? Empezamos a pololear y un día me invita a su casa a tomar once. Y mi suegra dice, los hermanos, y yo quedé así, son evangélicos. Pensé entre mí, así que le pregunté a mi esposo y me dice que sí, efectivamente eran cristianos, creían en Dios, y le pedí que me invitara a la iglesia. Empecé a asistir a la iglesia, me empecé a sentir especial, empecé a conocer el mundo del amor de Dios y empecé a sentir que mi corazón se iba llenando, empecé a cambiar, el Señor empezó a cambiar, sacó la rebeldía y puso amor por mis padres, los empecé a amar, los empecé a honrar y al paso de los años mi mamá aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, lo que puedo decir es que Dios sana las heridas, cambia el corazón, transforma y nos llena de un amor tan grande, de un amor que no lo vamos a encontrar en ninguna persona, no lo vamos a encontrar en nada material, lo vamos a encontrar solamente en Él. Y ese poder sobrenatural de Dios fue el que me impactó. Sí. Solamente para comentar para los hermanos o hermanas que a lo mejor son de otro país, ¿cierto? O ya están en Chile, son de otro país, de otra nacionalidad, o también nos están viendo desde otro país, la palabra pololo significa tener una pareja de enamorado o enamorada. A eso se refiere con la palabra pololo. Nosotros siempre aclaramos ese tipo de cosas porque no sabemos hacia dónde el Señor nos lleva, ¿cierto? Disculpa, Pero, hermano Cristian, hermano disculpe, Manuel. en otros países, agregar un poquito lo que usted dice referente que en otros países, por lo que he sabido, que les dice novio, Novio, Claro. sí, que están de novio, entonces ellos estaban de novio, así es. están viendo de hasta afuera, pero acá en Chile se le dice pololeo. Eso quería Claro, contar un poquitito. claro. Con lo que usted nos contaba, ¿cierto? Que usted la criaba a su abuelita, pero usted dice que conversó con Dios, entonces, de alguna forma pudo haber llegado el mensaje a su vida. ¿Usted no se acuerda cómo fue? Claro, porque de oídas te había oído. Y claro, y Sí. ahora más mis ojos ahora te ven, y ahora conozco. Pero ahí, ¿cómo fue que usted conversó con Dios? ¿Había tenido referencia? ¿Su padre a lo mejor estaban acerca de algún conocimiento? ¿Su abuelita le enseñaba? ¿Cómo es que llega ese conocimiento? Sí, efectivamente, mi papá con mi mamá, como me trajeron a Santiago, buscaron un colegio y como me trajeron como a mitad de año, en ningún colegio me aceptaban, pero sí me aceptaron en un colegio cristiano. Entonces, estuve algunos años en un colegio cristiano y nos enseñaron a orar. Pero después cuando me sacaron del colegio, ya no tuve ningún acercamiento o con alguien que me pudiera enseñar, pero sí quedó como esa semilla de que Dios escuchaba las oraciones. Después cuando crecí, me acordé de eso y ahí le dije, si tú existes, muéstrame. Doctora Carolina, entonces no había nada, digamos, aparte de lo que usted nos cuenta, ¿no es cierto? Pero anteriormente no había por dónde ustedes tuvieran conocimiento de Dios, nunca se acercó una persona, a su abuelita o a su, que estuvo los primeros años con usted, no había un vecino cerca, no había una iglesia cerca, digamos, no había nada que lo relacionara en ese tiempo de tener un conocimiento de lo que era el Evangelio o especialmente conocer a Dios, no había nada. Claro, no tenía nadie que me enseñara, nadie que me hablara de Dios, solamente recordé que cuando pequeña me habían enseñado a orar.
pero ya grande, adulta, de 20 años, se me había olvidado cómo lo hacían. Pero me acordé que solamente con palabras sencillas yo sabía que él me podía escuchar. Por eso le Es una dije, com- si tú existes, respóndeme. Y le respondió. Me respondió. Y Eso es desde lo que ese pasa. momento empecé a experimentar, como les digo, ese amor que sentía ganas de llorar, la sensación de emoción que no la sentía anteriormente, por ejemplo, con las alabanzas. Empecé a escuchar alabanzas y sentía como una sensación en el corazón, como una sensación de llorar, pero dentro de ese llanto, descansar dentro del llanto. Dios es sobrenatural y Él nos hace sentir cosas sobrenaturales. Amén. Entonces me sentía amada, me sentía querida por Él y empecé a conversar, empecé a hablar con Él y llegó un momento en que tuve un sueño. Este sueño ha sido más de 25 años y lo recuerdo como si hubiera sido anoche. Soñé que estaba en un lugar grande, muy grande el lugar, y yo escuchaba que había gente que gritaba, que gritaban, se escuchaban voces, y yo decía, ¿qué pasa? Y escucho una voz, pero una voz profunda, pero tan potente esa voz, y me dice, Carolina, es hora que te vayas conmigo. Mm. Mm. Y yo lo primero que le dije en el sueño a esa voz, le dije, ¿y mi papá y mi mamá? ¿Qué va a pasar con ellos? Y me dice, tranquila porque ellos van a estar bien. Al otro día desperté y le digo a mi novio en esos años, y le digo, le cuento lo que pasó, y me dice, ¿quieres que te explique el sueño? Y yo le dije, confirmemos si es lo que yo pienso. Me dice, Dios te está llamando para que seas su hija. Tú lo aceptas como tu padre, y me demoré una semana en responderle. Me daba vueltas. ¿Por qué me demoré? Porque uno tiene miedo a lo desconocido. Yo no sabía lo que iba y qué es lo que significaba ser hija de Dios. Hasta que llegó el momento y le dije, sí, te acepto en mi corazón y te entrego mi vida. Y le entregué mi corazón y le entregué mi vida, y desde ese momento empecé a caminar con él. Nos casamos con mi esposo, nos casamos con el sueño de ser padres. Yo tenía mi sueño, como yo no me crié con mi mamá, en cierta forma igual tenía como un vacío de maternidad, y mi sueño era ser mamá. Nos casamos, pasó el tiempo y quedé embarazada. Quedé embarazada, estábamos felices, pero resulta que a las semanas lo perdí. Teníamos 3 meses y perdí a mi bebito. Un aborto retenido, por lo tanto tuve que ir a un hospital a que me hicieran raspaje para poder sacar al feto de mi guatita. Fue muy triste porque yo no sabía lo que eso significaba. Fue un proceso muy duro, lleno de preguntas, y caí en una tristeza muy grande, una depresión muy grande, una soledad muy grande. Y le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero tener un hijo y lo quiero tener pronto. Fui muy soberbia. Y le dije que quería ser mamá. Quedé embarazada y le dije, no quiero que pase el día de la madre sin un bebé en mi vientre. Pasé el día de la madre y al siguiente día lo perdí. Lloré tanto, tanto, porque yo le dije, Señor, fui tan porfiada. ¿Por qué no me sometí a tu voluntad? ¿Por qué sufrir por capricho o por desobediencia? Y desde ahí aprendí la palabra, que sea tu voluntad. Mm. Empecé a orar en esa dirección, que Él hiciera su voluntad en mi vida, y le dije, si es tu voluntad que yo sea mamá, porque ya el doctor nos había dicho que no lo siguiéramos insistiendo, porque no podía ser madre,
Mi cuerpo rechazaba a los bebés, segundo aborto retenido, hasta que con mucha pena, mucha tristeza, llegaron unos hermanos a nuestro hogar y uno de los hermanos nos empezó a hablar con mucho amor, pero con mucho poder, y nos dijo, al cabo de un año vas a tener un bebé en tus brazos. Pasó un año y estaba embarazada. El doctor nos retó que cómo podía ocurrirnos quedar embarazada si yo no podía, porque tenía que someterme a muchos exámenes, muchos tratamientos, porque si no lo iba a volver a perder. Pero nosotros con mi esposo confiamos en sus promesas y le dijimos, Señor, tú nos prometiste, por lo tanto nos sometemos a tu voluntad. El Señor nos dijo, tranquila porque te voy a dar más de un hijo. Tomó a un pastor que nos profetizó y efectivamente mi hijo tiene 18 años y mi hija tiene 15 años. Gloria a Dios. Posteriormente a eso perdí un tercer bebé y con esa tercera pérdida, si bien fue muy triste, el doctor me confirmó y me dijo, yo no sé cómo tú eres mamá, porque tú no puedes. Tu cuerpo no está preparado para que tú seas madre. Y ahí le dije al doctor, sí, la ciencia dice eso, pero mi Dios, que es tan grande y poderoso que Él me hizo, Él dice que sí puedo. Y ahí están mis hijos. Así que esa soy yo, una hija que ama y que cree en su padre. Amén. Qué bonito lo que nos cuenta, ¿eh? Porque al principio, lo que usted nos comentaba al principio, cuando una guagua nace, lo primero que hace es llorar. Llora, 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 y así uno también, pues cuando nace nuevamente, porque uno nace de la madre, pero cuando nace en Cristo, comienza a llorar igual, pues. Y llora los primeros días, llora y llora, claro, pero no es no son lágrimas de pena, sino que son lágrimas de gozo, porque ha llegado algo tan grande a nuestra vida, que es tremendo. Y todo lo que le ha tocado pasar a usted, eso también confirma que Dios ha trabajado con su vida, porque nada pasa por casualidad. Usted dirá, no, pero es que falleció o no falleció. Dios es el dueño de la vida, es el dueño de la vida. Y cuando uno parte del escenario de esta tierra, este cuerpo vuelve a la tierra, pero Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Por eso es que nosotros alabamos y bendecimos a este Dios tan grande. Y hacemos este programa con la intención de que todos los demás lo conozcan, que tenemos un Dios grande, increíble, que puede hacer muchas cosas. Ese es lo que nos mueve. Pero mire, juntamente con el milagro que usted nos cuenta, Pastora Carolina, usted también nos contó que sus padres estaban lejos y usted no quería tener relación con ellos, pero llega un momento en que ellos también aceptan al Señor, su madre acepta al Señor. ¿Y usted nos podría contar cómo fue eso? Sí, un día estaba de cumpleaños, cuando aún no me casaba, y yo ya había empezado a ir a la iglesia, ya era hija de Dios, lo había aceptado en mi vida, por lo tanto yo todos los domingos iba al servicio. Y le digo a mi mamá me dice, Carito, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Y yo dije, aquí la invito. Entonces le digo, mamá, que me acompañes a la iglesia. Oh, y me dijo, ¿y por qué no me pides otra cosa? Yo le digo, mamita, acompáñeme. Me dijo, ya, pero vamos y 10 minutos y nos vamos. Digo, sí, mamita, tranquila. Yo sabía que iban a pasar más de 10 minutos y no se iba a querer ir. Llegamos a la iglesia, mi mamá se sienta y se pone a llorar. Terminó todo el servicio y me dijo, aquí es donde me quiero quedar. Mi mamá, a través de su trabajo, ella trabajaba en la intemperie, perdió sus oídos, sus dos oídos. Sus dos oídos, mi mamá no escuchaba, usaba audífonos. Y cuando yo era pequeña, ella tuvo un sueño en donde se acercó una persona y le dijo, busca a Dios y te vas a sanar. Mi mamá, cuando ese día estábamos en el servicio, mi mamá escuchaba truenos y relámpagos en sus oídos. Ella aceptó a Cristo, empezó a ir a los servicios, empezó a conocer sobre el amor de Dios,
sobre la transformación que Dios hace, hasta que llegó un momento en que los audífonos le molestaban. Ella se sacó los audífonos y me dice, Caro, háblame. Y le empiezo a hablar y me dice, ¡Ah! Te escucho. Ujú. El Señor le sanó sus 2 oídos, los tenía perforados. Y ahora mi mamá no usa audífonos, los guardó de recuerdo, porque cada vez que se acuerda o cada vez que está pasando una situación triste, ella va y mira sus audífonos y dice, este es el milagro que Dios hizo en mi vida. Mi mamá pasó un tiempo, hace 2 años aproximadamente, se fueron a vivir al sur. La relación con mi papá nunca fue una relación cercana con mi papá. Mi papá tenía vicios, el alcohol, y lamentablemente sufrí mucho cuando niña. Ese era uno de los motivos por los cuales me crió mi abuelita. Y fue una relación muy, muy distante con mi papá. Pero ustedes saben que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos invita a que debemos perdonar, nos manda a perdonar. Mm. Y me empezó a insistir que perdonara a mi papá. Bueno, tuvimos una conversación con mi papá y le dije que él me perdonara a mí si yo como hija no había sido lo que él quería. Él se puso a llorar, él me pidió perdón, nos abrazamos y volví a ser esa hija que tanto siempre soñé de tener un papá que me abrazara y me hiciera cariño. Pasó el tiempo, unos meses, y se fueron a vivir al sur. Me dio tanta pena porque toda una vida esperando tener un papá cariñoso y después que lo tengo se va a vivir al sur de Chile. Y esa pena, esa tristeza me produjo una parálisis facial, que si se ve en mi cara, tengo una pequeña asimetría después de tiempo de tratamiento. Y cuando un día ya había pasado toda la kinesiología, terapia y todo, y quedé así. Y le digo al Señor, le digo, Señor, ¿cuándo me vas a sanar totalmente? Porque yo quiero tener mi cara como la tenía antes. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, hay cicatrices que quedan en el corazón y hay cicatrices que quedan en forma física. La tuya es física, porque es una huella de que venciste, porque perdonaste y rompiste las cadenas. Entonces ahora cada vez que veo mi cicatriz, yo digo, gracias Señor, porque gracias a esa cicatriz vencí. Así que eso les podría contar. Pastora Carolina, escucharla, ver que la grandeza y el amor de Dios, la confianza que uno tiene que tener, de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios antes hacía milagros y por qué hoy no lo hace? Lo que pasa es que hay que estar presente y ver que Dios lo hace. Amén. Entonces, este es el propósito de este programa, de que aquellos que no conocen al Señor, quizás se hacen miles de preguntas de dónde está Dios y por qué Dios no actúa como antes. Tenemos un testimonio acá, po. Testimonio vivo y real, que Dios hace milagros Amén. y que Él sana heridas, sana tanto por dentro, por fuera, me refiero a fuera físicamente, pero yo quiero volver un poquito más para atrás. Voy a ir a buscar algo que me quedo pensativo. Usted hablaba del pololeo, ¿Mm? de que buscó en el pololeo a lo mejor llenar es un vacío, porque se sentía solita, po. No tenía, y uno sin Dios está vacío, aunque lo tenga todo. Pero siempre hace falta algo que llene ese vacío. Y uno a veces lo busca en cosas materiales o físicas, ¿no es cierto? A través del amor, de una persona, de una pareja. Pero usted ha escuchado, yo creo que lo ha escuchado, una alabanza muy bonita de nuestra hermana Rosana Contreras, Mi primer amor. Mira, mira. ¿Ya?
Y yo creo que usted y el Señor hizo algo maravilloso, porque a la mujer usted buscó el amor físico, pero después encontró lo más grande, que el Amén. verdadero amor, que es el amor del Señor. Amén. El amor que lo llena todo, ese amor que llena el alma, llena el corazón, y aunque podemos estar solo, Él lo llena todo, llena ese espacio. Amén. Eso de que se ve tan grande, tan vacío, pero con su presencia y con su gran amor lo llena. Y yo creo que es el milagro más lindo que Dios hizo en su vida, Amén. sin merecer, ¿no es cierto? O de su bebé, que son milagros maravillosos. Mm. Pero el primer milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida es que seamos nuevas criaturas. Así es, Señor. Es perdonar nuestros pecados, es transformarnos, es sacarlos de muerte a vida eterna. Mm. Es que le podamos conocerle. Yo creo que uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer es cambiar la vida del hombre, es transformar la vida del hombre. Lo que hizo con usted fue maravilloso. Usted no lo conocía, no tenía ni idea quién era Dios. Pero un día Él se le aparece. Mire, y hoy es una mujer bendecida. Amén. Le respondió su oración. Mm. Tiene 2 milagros maravillosos. Y que nadie le puede negar decirle que Dios no existe. Porque usted lo puede tomar, ponérselo al frente a esa persona y llamarlo por el nombre, a su hijo y a su hija, y decirle, ahí están, po. Ese es el milagro. Así es. Amén. Ese es el Dios que yo le sirvo. Mm. Y puede pescar los papeles que le mostraba a los médicos y decirle, y ahí están los papeles de los médicos que decían que yo no podía tener. Mm. Y demostrarle al mundo, a la gente, que Dios es real. Amén. Amén. Y Dios le ha dado una familia, Mm. le dio un esposo. Ahora usted es una sierva del Señor, trabajando para la obra de Dios, Mm. y tiene su corazón contento, alegre. Mm. Son detalles. Mire, yo hace poco atrás me caí, hace unos meses atrás, y estoy lesionado de un brazo. Y por lo que me dicen los médicos, que ya no, mi brazo no va a ser como antes, no voy a tener... Pero, ¿sabe? No le he reclamado a Dios, porque no estamos ajenos. Porque la gente piensa que nosotros, porque tenemos a Dios, a nosotros no nos va a pasar nada. Que somos como superhombres y supermujeres. Pero no por eso no estamos ajenos. Con la diferencia, el que tiene a Dios y el que no lo tiene, es que nosotros tenemos a Dios que nos guarda y nos ayuda en todo momento de nuestra vida. Amén. Y el que no tiene a Dios vive solo, desamparado y triste, aunque lo tenga todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de este programa? Es que la gente, que usted, amigo y amiga que está viendo este programa, pueda creer en este Dios maravilloso que nuestra hermana Carolina, nuestra pastora ahí, Dios hizo un milagro maravilloso. Mm. Y lo puede hacer con usted. Usted sí, usted que a lo mejor está pasando, se hace miles de preguntas. Pruebe a Dios, converse con Él. Como ella lo hizo, con sencillas palabras, dígale lo que usted está viviendo. Y yo le aseguro al 100% que mi Dios le va a responderle. Mm. Porque el que Dios que nosotros que estamos presentándole en esta hora es un Dios real. Dios que vive y reina por los siglos. Y que quiere ayudarle. Y que quiere estar con usted. Y hacer ese milagro maravilloso que también ha hecho nuestra hermana. Y que luego y ha hecho nosotros con mi hermano Cristian que estamos presentes. También ha hecho milagros maravillosos. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, hermana Carolina. Dios le guarde y hermoso lo que usted nos ha contado de la grandeza del amor de Dios. Hermano Cristian, no sé si tiene algunas preguntas más. Sí, y pastora Carolina, ya usted caminando en el Evangelio, ¿cierto? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo lindo que tiene es que Dios a todos nos ocupa. Dentro del caminar, ¿en qué lo ha honrado el Señor a usted? En distintas cosas. Cantamos en un coro con mi esposo, pero para ser sincera, yo no cantaba ni en la rucha.
no tenía el talento del canto, pero participando en ese coro, yo hablaba con el Espíritu de Dios y le pedía que por favor me ayudara y me enseñara y me mostrara para qué me quería, cuál era el propósito en mi vida, cuál era el don que él me iba a dar. Y me empecé a dar cuenta y me empezó a mostrar que mi don era visitar enfermos. Entonces me sumé al cuerpo de visitadores del coro y veía la gloria de Dios. Y yo decía, por ese motivo tuve que llegar al coro. Empecé a visitar enfermos, empecé a servir en diferentes partes. Me gusta mucho sociabilizar. Dentro de mi trabajo, yo trabajaba en mi casa y hubo un tiempo en que quedé sin trabajo y llegué a trabajar en un hogar de ancianos, a cuidar a una abuelita, a darle almuerzo y once, porque la abuelita tenía Alzheimer, entonces tenía que darle almuerzo y once. Y resulta que la abuelita no quería comer y le habían dado aproximadamente 3 meses de vida porque sin comer, sin tomar agua, sin nada, en cualquier momento iba a quedar sin vida. Empecé a orar al Señor, dame de tu gracia porque jamás en la vida había cuidado a un anciano. Y empecé a buscar información en internet cómo estimular a un abuelito, a la abuelita. Y empecé a buscar en internet cómo ayudar, empecé a llevarle los juguetes de mis hijos. Al final terminé jugando con todos los abuelitos del hogar y la abuelita que tenía 3 meses de vida, estuve con ella 2 años y medio. La abuelita después comía, salíamos, le caía en gracia a la dueña del hogar, entonces le cortaba el pelo a los abuelitos. Y un día hablé con el predicador de la iglesia a la cual yo iba y le pregunté si era posible enviar un cuerpo, un par de hermanos, a que le fuera a cantar a los abuelitos y orar por ellos. Entonces empezaron todos los domingos después del servicio de la mañana, se iba a acompañar a los abuelitos. Fue un tiempo maravilloso, los abuelitos aplaudían, oraban por ellos, eran felices. Ese fue uno de los servicios tan hermosos y fue hermoso servir a los abuelitos, ayudarlos. Monetariamente era muy poco lo que me pagaban, pero yo era feliz. Y así fui aprendiendo, empecé a buscar información, empecé a estudiar y uno de los dones que Dios me ha dado es el don de la consejería, que es aconsejar bíblicamente. Empecé a estudiar, ya llevo 6 cursos, me falta uno para certificarme como consejera familiar, en donde he podido ver el amor de Dios y cómo Dios transforma los corazones, cómo Dios los sana, cómo Dios opera en las personas. Eso ha sido, pero muy potente. Yo amo verlo actuar, amo verlo como somos un equipo y como yo le pregunto, Señor, ¿cómo vamos a hacer acá? Y Él me dice, mira, anda por acá, dile esto, y yo digo, y le cuento cosas que la persona ha hecho en secreto y dice, pero es que eso lo hice en secreto. Sí, pero es que el Señor conoce tu corazón. Y he visto cómo el Señor ha sanado a las personas y por misericordia de Dios somos pastores ahora y llevamos más de un año sirviendo en la iglesia con un equipo pastoral. Somos 3 matrimonios. Amén, amén. Miren qué bonito, ¿eh? La obra que hace el Señor. Juntamente con ello, quiero hacerle otra pregunta más. Nosotros siempre conocemos que la palabra del Señor es poderosa y hermosa de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero uno siempre tiene así como su versículo preferido. Y a veces uno lo usa como su caballito de batalla. ¿Usted tiene algún versículo favorito? Sí, sí, tengo un versículo, Filipenses 4, versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. En cambio, oren por todo porque así el amor de Dios nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a dar su paz y esa paz que el mundo no entiende,
esa paz es la que Dios va a llenar en nuestro corazón. Ese Amén. versículo en Filipenses 4:6 es mi caballito de batalla y cada vez que me siento problemada empiezo, Caro, no te preocupes por nada, en cambio ora. Caro, no te preocupes por nada, en cambio ora. Amén. Mire qué hermoso. Él suplirá todas Mire nuestras qué hermoso. necesidades conforme a su misericordia. Así que Amén. Amada pastora, le damos las gracias, muchas gracias por compartir su hermoso testimonio. Ha sido de mucha bendición. Nosotros siempre decimos, los primeros bendecidos somos nosotros. Así que vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer al varón, a nuestro pastor Pablo González. Que el Señor le bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Cuando estaba en mi peor
ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a conocer a nuestro pastor Pablo. Pastor Pablo, ¿usted nos puede decir quién es Pablo González? Amén, pues. ¿Quién es Paulo González? Bueno, Paulo González es otro milagro de parte de Dios. Gloria a Dios. Les puedo contar que nací hace 50 años aquí en Santiago, al igual que mi esposa, orgulloso de mi edad. Y digo que soy un milagro de Dios porque clínicamente no debería estar aquí conversando con ustedes. Yo no tenía una proyección de vida muy extensa y fuera de eso, era una flor marchita a la que el poder de Dios le dio vida. Yo llegué a este mundo con síndrome de Down, ¿ah? Y con varias situaciones paralelas que no permitían a mis papás poder proyectarse conmigo. Mi cabeza no tenía la fuerza necesaria para sostenerse sola, por lo tanto iba a tener que estar supeditado a una de estas sillas de ruedas con estas fijaciones, porque no iba a tener la fuerza. Lo mismo que mis huesos, no iban a soportar el peso de mi cuerpo y estaba limitado a vivir en una silla de ruedas. Pero aquí ven, un milagro de Dios. Dios en su misericordia claramente me sanó. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para mí. ¿Ah? Hay propósito en la vida de los hijos de Dios. Un día en el servicio, mi mamá me sostenía ahí en sus brazos y cuenta mi madre que convulsioné en sus brazos y luego caí como peso muerto. ¿Ah? Ella, sin querer demostrar nada en ese momento, solo atinó a ponerse en pie y empezar a caminar. Mi papá la siguió y le preguntó, ¿qué sucede? Y ella le decía, camina. Salieron del templo, llegaron a la esquina y ella le dice y le anuncia, el niño murió. Ella sintió, no hizo nada, sintió las convulsiones y luego el peso muerto y le dice a mi papá, el niño murió. A lo que mi papá reaccionó y me quita el pañal que siempre cubría mi cara, ¿ah? Y mi cara ya había cambiado, ¿ah? Ya no tenía la cara característica, digamos, de los niños con síndrome de Down y le doy su primera sonrisa, ¿ah? Desde ahí, hermanos, he visto la mano de Dios guiándome hasta el día de hoy. Naturalmente los doctores no se convencían. Estamos hablando de 50 años atrás, no existían los adelantos ni la tecnología de hoy. Estuve en control periódico hasta cumplir los 15 años. Me enviaron a un colegio especial y luego, en un par de meses, me derivaron a un colegio normal, digamos, porque no era necesario poder estar ahí, porque gracias a Dios había hecho la obra completa. Gloria a Dios. Empezó a pasar el tiempo, no mucho, 2 años y medio, y me tomé 15 medicamentos para la epilepsia. ¿Ah? Estaban en un cumpleaños de mi hermano, yo en la pieza solo, y no es que me lo cuenten, esto yo lo recuerdo. De hecho, un día ya casado, imagínense, grande, estábamos de visita en la casa de mis papás y mi madre le cuenta a mi señora esta situación, le dice, jamás voy a entender cómo llegaste, me dice, a tomarte estos medicamentos. Yo le digo, mamá, pero si era sencillo, estábamos en la pieza, la cuna estaba instalada acá, había una cortina, había una jirafa de plástico, yo me afirmé de tal forma, recuerdo paso por paso ese momento. Y les digo, recuerdo que cayó algo y aquí entre medio de mis piernas lo tenía. Y bueno, tiene que haberme encontrado de esta forma porque es lo último que me recuerdo. Y me dice, así fue. Bueno, fueron 15 medicamentos, fenitoína creo que se llamaban, para el tratamiento de la epilepsia. Nuevamente, ahí la mano del Señor me cubrió. Fui creciendo en un ambiente cristiano, viendo prodigios y milagros portentosos, como los que hace Dios, y viviendo una vida dentro de la iglesia, en el coro, en la juventud, un niño de punto, ¿ah? Y joven también de punto, ordenado, entre comillas, que fue creciendo hasta que un día veía que pasaba la vida y también no quería que se me pasara el tiempo. ¿Ah? Así que dije, es hora, y me puse a orar y empecé a pedir a Dios que me mostrara esa mujer idónea que Él tenía preparada para mí. Yo soy un convencido que a Dios se le piden todas las cosas, todo.
lo conversé más de alguna vez con los jóvenes y les decía, oren a Dios y pídanle una mujer o un hombre en el caso de las chicas para ustedes. Pero ¿cómo le voy a pedir a Dios? Oye, si no es una mujer de acuerdo al corazón de Dios, si no es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, te puede sacar si tú no estás firme. Por lo tanto, le pedí una mujer a Dios y mire, me dio esta hermosa mujer que bendice mi vida desde el día que la conozco. ¿Ah? Y aquí nuevamente veo cómo Dios tiene propósitos y nos juntó con un propósito. ¿Ah? Si bien es cierto, Caro llegó a un colegio que ella contaba antes que era cristiano, no fue casualidad que fuera el único colegio que la recibiera, era parte del plan que tenía Dios para que ella lo conociera y quedara esa semillita, y luego, más adelante en su vida, pudiera recurrir a él. Nada es casualidad en la vida. Ya les decía que yo era un joven de iglesia, asistí por 4 años, más o menos, en la penitenciaría de Santiago, formé parte de la jefatura del coro de la penitenciaría, un trabajo que amaba, ¿ah? Un servicio que yo amaba, pero había que dar lugar a otros hermanos también. Pasé a formar parte de este coro que hablaba Caro, el coro polifónico, y allí estuvimos por más de 10 años. Pero sabe, y quiero antes recalcar que Caro entró quizás no cantando, pero aprendió a cantar. Sí, sí, aprendió a cantar. ¿Ah? Eh, Estuvimos ahí por más de 10 años, pero sabe, permanecer en una iglesia, hermanos, no es garantía de conocer a Dios. ¿Ah? Ya había transcurrido más de la mitad de mi vida y la verdad, aquí lo digo delante de Dios, yo no lo había conocido de verdad. Y esto me recuerda cada vez que lo cuento la historia de Samuel, cuando Jehová lo llamó y Samuel no conocía la voz de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia, servimos a Dios. Bueno, la palabra dice que Samuel servía a Jehová. Estamos en el servicio y aún así no lo conocemos. Y eso me pasó a mí. Yo vivía bajo la cobertura de mi Padre Celestial. No tenía vicios, no iba a fiestas, había visto muchos milagros, los había experimentado yo mismo, hermano, pero no conocía al Dios de los milagros. Hasta que papá me rodeó y me dijo, conversemos, y se me presentó. Estábamos solo él y yo. Fue un tiempo en que él permitió que yo perdiera mi trabajo, no había familia, no había nada. Estábamos solo él y yo. Y ahí en ese momento, hermanos, entendí ese verso de que el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. Ahí yo pude ver mi indefensión, estaba solo. Y como decía nuestro hermano Cristian hace poco, este nuevo nacimiento lo pude experimentar y me vi como ese bebé indefenso. ¿Ah? Y pude entender que ya no podía seguir adelante con mis fuerzas como lo había hecho o lo había intentado hasta ese momento, sino que ahora era bajo la guía de nuestro maravilloso amigo Espíritu Santo. Siguió pasando el tiempo y Dios nos llevó a otra denominación, en la que hoy día tenemos la bendición de formar parte, como decía Carito, del equipo pastoral. Pero por mucho tiempo, por no decir toda la vida, el Señor me rodeó, ¿cierto? Y sí, salí bien duro, hermano. ¿Ah? Y Él me había hablado por mucho tiempo que me llevaría al pastorado y yo le hice el quite como pude. Aunque la verdad sea dicha, nunca lo vi como algo muy cercano. ¿Ah? Hasta que en un viaje con el que Dios también me sorprendió y me llevó ahí a los Estados Unidos, y ahí en un pequeño templo ubicado en la localidad de Falcon, en Carolina del Norte, era la iglesia del Tabernáculo Octagonal, que data, mire, este es un dato anecdótico nada más, del año 1898, en la iglesia histórica de Santidad Pentecostal. ¿Ah? En ese lugar que también evoca ese tiempo, era así como una iglesia muy, muy pequeñita, muy de pueblo, muy de los años 1800, se nota todo eso. Los hermanos la han mantenido, pero en ese pequeño y rústico lugar, uno de los hermanos con los que estábamos de visita pidió permiso para tocar el teclado y se puso a
percutar unas notas ahí en el piano, también muy antiguo, y empezó a tocar Señor mi Dios. Empezamos a cantarlo, él cantaba su primera voz, yo le hacía el coro, le hacía la segunda voz, y de pronto bajó una presencia del Señor tremenda. ¿Ah? Eh, Estaba junto a nosotros nuestro pastor principal y el poder del Espíritu Santo hizo que yo me detuviera y empecé a llorar y en pocos segundos o minutos, no lo sé, porque la verdad perdí la noción del tiempo en ese momento, pasó frente a mí toda mi vida y todas las veces en las que el Señor me había profetizado el pastorado. El pastor Eduardo González, que era este pastor que estaba junto a nosotros, comenzó a orar por mí y sentí que el Señor me dijo lo mismo que hablábamos recién. Llegó el momento. Y yo entendí clarito que se venía este ministerio. Mi mente empezó nuevamente a organizar el panorama. Y yo decía, no sé, de aquí a unos 5, 8, 10 años más, quizás. Pero, ¿sabe? En menos de 6 meses ya estábamos comenzando con este hermoso mandato de parte de Dios. Y vuelvo a insistir, en la vida del creyente hay propósito. Entonces, solo decir eso. Nosotros somos parte de un plan que ya está diseñado. No perdamos tiempo tratando de buscar nosotros el acomodo, sino preguntémosle a Dios. Dios es un Padre perfecto. Dios es un Dios todopoderoso, que como ven, todo lo puede. Él sana, Él liberta, Él incluso resucita. Y aquí hay un ejemplo. Yo no debía estar acá, pero Dios, el poder de Dios, me sanó, me restauró, me hizo una nueva criatura y hoy día disfruto del amor de Dios. Por lo tanto, si tú estás viendo esta situación y estás en una situación compleja, créeme, hay un Dios que cambia absolutamente todo, porque Él fue quien creó todo. Es un Dios tremendo, pero al mismo tiempo es un Padre cercano, es un Padre amoroso. No es ese Padre rencoroso que nos cobra sentimientos o nos nombra nuestro pasado. No, Él solamente quiere amarnos. Está en nosotros poder aceptarlo, abrir nuestro corazón y definitivamente poder ser felices junto a Él. Pastor Pablo, lo escuchaba atentamente. Parecía lo que le decía su esposita. Dios es el mismo de ayer, hoy, de siempre. El mío. Y ahí que lo tenemos con un milagro grande en usted, vos. Hay un Sin dicho duda. por ahí afuera que se dice, esta vida no hay otra. Y ya sabe cómo le respondo, aunque no sean cristianos, yo le digo que de esta vida hay otra y otra mejor. Y esa vida es con Cristo. Hay otro dicho que dice que después de muerto, digamos, todo es posible menos la muerte. La muerte. Para todo hay solución Yo le menos digo, para la muerte. claro, todo hay solución, pero menos para la muerte. Y yo le digo lo mismo que le pasó a usted, que sí, que hay soluciones para la muerte, y muerte física, porque así como usted, el Señor lo levantó de los brazos de su mamá y le dio la vida física, el Señor también lo hizo conmigo. Y también en los brazos de mi mamá. Porque a mí por mí no daban vida. Y Dios me resucitó de los muertos. Y físicamente, y hay testigos. Y hay una vecina que todavía vive. Ella tiene como 95, 96 años. Y todavía vive, está viva, claro, con un problema de Alzheimer ahora, pero siempre ella, antes que le viniera este problema, ella decía, Manolito, yo me acuerdo cómo Dios hizo un milagro contigo, cómo te resucitó de los muertos. Cierro un Amén. Y poquito lo el hermoso, paréntesis, pastor, pero cierro un poquito el paréntesis de eso sí, para dar a entender a los que están escuchándolo que es el Dios que servimos. Pero yo voy a irme un poquito bien para atrás,
porque me gusta y me va. Usted hablaba que sus papitos, por lo que daba a entender, eran cristianos y que Sí, usted estaban dentro de una iglesia, servían al Señor, usted nació en una iglesia cristiana, pero ¿cómo llega el Evangelio a sus papitos? Ellos ya conocían de Dios, alguien le habló, su abuelito, ¿cómo llega el Evangelio a la familia suya, especialmente a los papitos? sí, ellos no eran creyentes, pero cuando llegaron aquí a Santiago, también estamos hablando cuando estas comunas, bueno, la comuna donde nosotros vivimos hoy, eh, prácticamente no existían. ¿Ah? Entonces, estaban recién urbanizándose, digamos. Entonces, allí con estas mismas personas que estaban llegando a vivir acá, empezaron a relacionarse y le empezaron a invitar a una iglesia y así, finalmente hoy día casi toda la familia es conocedora del Señor. Gloria. A través de unos vecinos. Sí, claro. Pero, sus papitos no le cuentan que ellos, pero antes de eso tenían conocimiento del Evangelio o no No, había no, no, nada. no. De hecho, mi papá era llevado también un poco a los vicios. Él tenía el vicio del cigarro muy pegado y cuando él aceptó al Señor, mi hermano mayor, siendo muy pequeño también, estaba también con un problema y lloraba y enfermo y no encontraban solución. Y rápidamente cuento este testimonio de que mi papá le oraba al Señor y le decía, ¿qué te entrego? Te entrego mi hijo, te lo entrego. Y Dios le decía, pero si tu hijo es mío, Señor, te entrego mi casa si tú lo sanas. La casa es mía. Y empezó así a decirle todo lo que le podía entregar, hasta que finalmente el Señor le dice que le entregara el vicio, porque eso era lo único que de alguna forma le pertenecía a mi papá, porque todo era de él, de Dios. Y ahí así fue como que le dijo, si tú sanas a mi hijo, yo dejo el vicio. Y fue así como el Señor sanó a mi hermano y mi papá dejó de fumar. Pero anteriormente ellos no eran cristianos. No había por dónde conocedores del No, no, Evangelio. no, no, no. Qué lindo. ¿Cómo usa Dios los medios, pues? Y Así Dios usa es. todos los medios para atraernos. Dice que el Amén. amor de Dios es tan grande, tan profundo, tan alto, que no lo podemos salir del po. Amén. Y Él nos busca cuando quiere que seamos de Él, nos busca por cualquier lado. Y yo se lo digo con experiencia. Yo me fui para varios lados, pero yo sabía que Él estaba allá, po. Me iba a un estadio y yo sabía que estaba allá. Me iba a las carreras y sabía que estaba allá. Y ¿sabe el temor más grande que me daba? Y que si Él venía en ese momento, yo me quedaba. Ese era el y sabiendo, ¿sabe? De repente estaba así fusionado ahí entre medio de todo esto, de las carreras o del partido en pleno estadio o en pleno de las carreras de caballo en el club hípico, entusiasmados, que corrieran. Y de repente siempre hay como, no sé si a usted le ha pasado que de repente hay como un pequeño silencio entre tanta bulla, hay como un pequeño silencio. Puede haber harta bulla, pero de repente hay como una pausa, un silencio. Y en ese silencio que había, yo decía, si el Señor viene, voy a perder la carrera, voy a perder el partido y me voy a perder yo. Pero después seguía, po. Pero es tan grande el amor de Dios que nos busca, Sí. nos busca. Y les buscó, po. Ahora el Señor lo trae, hace un milagro maravilloso. Pero la otra pregunta que le voy a hacer, ¿y qué piensan? ¿Y qué decían los doctores del milagro que Dios hizo en usted? Mire, la verdad es que ellos, como le decía recién, en ese tiempo no había tanta tecnología como para hacer algunos análisis como más a fondo y no lo podían creer. Yo eso no lo recuerdo porque era más pequeño todavía, pero sí recuerdo que estuve, bueno, me atendía en el Calvo Maquena en ese tiempo y hasta los 15 años, yo todos los años tenía que ir a revisión. Le hablo que la sanidad fue antes de un año, pero hasta los 15 años, mientras pude o estaban ellos bajo mi tutela, digamos, porque después de los 15 ya pasaba a ser adulto para el sistema de atención médica.
mientras estuve la edad, ellos me analizaron el mismo milagro que hablaba Caro hace un rato atrás, la pastora Caro, sobre la sanidad de mi suegra, la viví yo también. Yo también tenía mis oídos perforados y el Señor también me sanó de eso. Pero aún así, es lo que yo más recuerdo, que tener que ir al otorrino todos los años. ¿Ah? Y no tenía problemas de sordera, pero tenía que ir todos los años al otorrino. Y lo recuerdo porque me encantaba, porque me ponían unos audífonos muy grandes y tenía que escuchar unos golpecitos era entretenido, ¿se fija? Pero sí, estuve durante 15 años sometido a muchos exámenes, mucho a todo. Y mire, ahora recuerdo que estoy conversando con usted, que cuando comenzamos a perder bebés con Caro, yo lo asocié a mí. En un momento dije, a lo mejor lo que yo tuve me dejó con este tipo de secuelas. ¿Ah? Y resulta que en ese tiempo, hace rato ya, más de 18 años, estamos hablando, había un programa en la televisión donde habían especialistas que uno llamaba y hacía consultas. Y un día mi madre me dice, oh, mira, ahí está el doctor que te atendía cuando eras pequeño. Y se me ocurre llamarlo, po, y mandar una, no me acuerdo, no era carta, creo que llamé y me permitieron hablar con él, le conté mi caso y él algo se acordaba. Y le dije, mire, doctor, no sé si lo recordará, es un caso, bla, 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 le conté. Y hoy día me casé, quiero ser papá y mi señora no puede. Me dijo, mira, de acuerdo a lo que yo me acuerdo, no tiene nada que ver tu situación. Y ahí el señor me dice, cuando yo hago algo, lo hago bien y lo hago completo. Listo. Amén. Caso cerrado. No hay más preguntas, señor juez. Dígale preguntándole. Claro, ¿no? Y ahí, como le digo, el doctor algo se acordaba de la situación. Entonces tiene que haber sido un caso muy excepcional. Hoy día, claro, en ese tiempo no existía todas las redes sociales, todo el tema noticioso, a lo mejor no tenía estamos hablando, como le digo, hace 50 años atrás, entonces no había esa difusión, ¿se fija? Y por eso a lo mejor no se hizo tan conocido el caso, pero no sé de otros casos al respecto, ¿se fija? Y hoy día, bueno, el diagnóstico estaba, mi mamá siempre me decía, cuando tengas alguna duda, anda al archivo del hospital y pide tu ficha. No tuve nunca necesidad de hacerlo porque yo tenía algunos vagos recuerdos del tema. Me acuerdo perfectamente del tiempo que estuve yendo a ese colegio, que era un colegio súper pequeñito, éramos súper pocos alumnos, y recuerdo todo eso cuando luego me tuvieron que cambiar a otro colegio que además estaba cerca de mi casa, conocía a otros niños, entonces fue muy bueno para mí el cambio. Yo esas cosas las recuerdo, no es que me las tuvieran que contar. Qué lindo. ¿Sí? Qué Pastor lindo Pablo, Sí, dígame. mire, es lo que viene, no aquí en la tierra, lo que viene es algo tan grande y tan hermoso. Fíjese que antes de que comenzáramos nosotros con este programa, Eh, yo a Manuelito lo conocía desde niño, mucho tiempo, y hubo mucho tiempo que no nos vimos, 20 años aproximadamente que dejamos de vernos. Y yo me enteré porque a él le dio un infarto al corazón y lo encontraron botado en la calle. Y lo llevaron a la urgencia y por mensaje nosotros nos comunicamos entre los amigos, oye, Manuelito está hospitalizado, le dio un infarto y lo encontraron en la calle. Y yo lo voy a ver al hospital. Ahí fui solo porque los demás no pudieron ir. Y ahí se volvió a conectar la relación de amistad y miren lo que ha hecho el Señor. Ahí usted lo ve ahí, otro milagro, ahí está. Wow. Como desacelado. Sí, como decía el hermano Manuel delante, de pronto se nos olvidan yo creo que más que olvidarse, no estamos tan acostumbrados a ver milagros muchas veces que no nos sorprendemos, Mm. pero el solo hecho de respirar, el solo hecho de no necesitar asistencia para levantarte, para poder caminar, para poder asearte, ya es un milagro, que a veces no lo valoramos. ¿Ah? Y respecto de lo que usted decía ahora y que también lo mencionaba el hermano Manuel, sobre la vida eterna y sobre lo que viene, que decía usted, eh,
amo ese versículo de la Biblia que dice que, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Dios. Nosotros ya estamos participando de esa vida eterna, de esa maravillosa y gloriosa realidad. Claro, no la disfrutamos del todo porque estamos en un cuerpo que no está preparado, pero todo ese poder Amén. ya lo podemos ver, lo podemos experimentar. Amén. ¿Ah? Amén, así es. Y amado pastor, Pastor, antes que el hermano Cristian cortito, ¿a qué edad le dio el alta el médico? A los 15, Porque ellos tienen que dar un alta sí, después claro, de a los 15, sí, como le los digo, 15. finalmente hasta que ya no pudieron seguir, porque yo después de los 15 años ya pasaba al otro hospital, Claro. lo que pasa es que de los pero 15 hasta los 15 es pediatra y de 15 para claro, arriba funciona como adulto. Entonces no lo puede seguir viendo exacto, el pediatra, tiene que verlo un doctor exacto. adulto. Entonces fue hasta los 15 años que definitivamente perdieron el caso de alguna forma, Ya. Pero ahí le porque dieron antes el de alta. eso no quisieron hacerlo, claro. Mire, cortito, cortito. A mí el señor a los 18 años me dio el alta. Digamos, disculpe, los médicos a mí me dieron a los 18 años el alta. Wow, Ahora usted me dirá de qué. ¿de qué? Yo sufría de ataque epiléptico Wow. y caía a tierra, rompiendo mis manos y mis pies y mis caras. Y no había pastilla que aguantara. A los 11 años, mi madre siempre fue cristiana y me llevó a la campaña del hermano Gigi Ávila. Una noche oscura, oscura en el Parque O'Higgins, la primera vez que vino, oscura, una noche oscura ahí, totalmente. Y el varón este hace un llamamiento a los enfermos. Pero yo, como mi mamá estaba conmigo y con mi otro hermano, que somos los menores, yo no podía ir solo. Yo levanté mi mano, en la noche oscura, y le dije, Señor, quiero que usted me sane, porque yo no quiero ver sufrir más a mi mamá y yo no quiero sufrir más de esta enfermedad. Ese día, el Señor me sanó. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, con 11 años, que yo no iba a tomar más pastillas porque el Señor me sanó. Mi mamita creyente lo aceptó. Los médicos que me atendían empezaron a ver que yo no me tomaba las pastillas. Y un día, mi control, porque yo ya cada 6 meses a control, me preguntaron por qué yo no me tomaba las pastillas. Y yo le dije, ¿sabe? Es que a mí el Señor me sanó. A mí me dijo, ven, entra. Y le dijo, ¿puedo conversar un ratito con el niño solo? Y mi mamá ya, pues. Me dijo, a ver, dime de nuevo. Me dijo, Manolo, ¿por qué Dios te sanó? Sí, yo le dije, el Señor me sanó. Y yo nunca más voy a tomar pastillas. Me dijo, pero ¿estás seguro? ¿Tú sabes que no voy a dejar de tomar pastillas? No, pues sí, yo voy a dejar de tomar porque el Señor me sanó. Yo me dijo, espérate, llamó a mi mamá, le dijo, señora Juanita, su hijo me dice esto y esto otro. Y mi mamá le responde lo siguiente, mire, nosotros somos cristianos. Y si mi hijo cree que Dios lo sanó, yo creo también que Dios lo sanó. Amén. Me dijo, ya, le dijo, la responsabilidad es suya, pero usted tiene que traerlo todos los meses igual. Ya mi mamá le dijo, ¿sabe? Después de que eran cada 6 meses, fue cada un año, después cada 2 años por medio, hasta que cumplí los 18 años. Me llamó y me dijo, ya Manolo, me dijo, ¿sabes que te tengo algo que decirte? Pues con un papel y me dice, doctor tanto, Manuel Mondaca tanto, hasta tanto, está de alta, Amén. estáis sano. Yo tomé el papel y le dije, pastor, doctor, dije, esto significa que usted me da el alta, que yo no estoy más enfermo. Me dijo, sí, ahí está tu alta, tú la voy a presentar en cualquier parte. Y él que sabe decirle, usted me lo firmó a los 18 años y yo estoy sano, está alta. Pero sabe, a los 11 años, Dios allá en el cielo me dio el alta y yo estoy sano. A los 11 años. Gloria a Dios. Ahora entiende que Dios es grande. Ahí me dijo,
Yo no voy a entrar en eso. Pero yo tengo, lamentablemente, yo te tengo que ponerte ahí igual. Y yo le digo, sí, yo lo entiendo. Pero este papel yo lo voy a guardarlo. Lo sabe, pero Dios me dio el alta hace 11 años. No sé qué quiero decirle a las personas nuevamente, que hoy, ante ustedes, tienen milagros de Dios. Somos 4 personas que estamos aquí y que podemos decirle a usted, con todo nuestro corazón, querido amigo, amiga, que esto no es un programa más, no es un programa de conversa por conversar o pasar el tiempo, sino que va más allá, que usted conozca a este Dios verdadero. Si tiene una aflicción, venga al Señor, como decía nuestro pastor. Ese milagro que él hizo en él, que hizo en su esposita, también lo puede hacer en usted. No hay nada imposible para Dios. Lo que hay que creer con el corazón. Esa es la invitación que queremos hacerle a través de este programa, que no tiene ningún otro propósito que usted pueda conocer a Dios, a un Dios verdadero. Bueno, Cristian, Amén. Quiero también preguntarle a mi pastor Pablo, como lo hice con mi pastora Carolina, versículo favorito. aunque ya lo dijo. Eh, no, creo que todavía no lo comento. Bueno, Todavía no lo tengo, comento. tengo Ya. varios, que de hecho tengo que haber Menciónalos mencionado. todos si quiere, menciónalos todos. No. No, es Tengo que muchos que ahí va a decir toda la Biblia, vos. claro, tengo muchos que me encantan, pero si usted me pregunta cuál es mi versículo favorito, es Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vaya bien, vaya mal, siempre debe salir de mis labios una alabanza, Ah, porque Dios es el que tiene el control de todo. ah. Un poquito más abajo dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Cómo no alabarlo? Amén, ¿Mm? amén, amén. Muchas gracias, amado pastor Pablo. Muchas gracias, amada pastora Carolina. Que deseamos nuevamente que Dios bendiga grandemente su ministerio, ¿cierto? Que les confirme en todo. Le damos muchas gracias por compartir sus hermosos testimonios. Como siempre lo decimos, nosotros somos los primeros bendecidos. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a lo más importante de todos los programas, que es la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Se guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza que es para la honra y la gloria de nuestro Dios, vamos a escuchar palabras del Señor a través de los labios de nuestro pastor Pablo González. Pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos amados. Dios ha puesto en mi corazón hoy día fuertemente una palabra, digamos, un término que ha estado ahí repercutiendo y que lo quiero compartir con ustedes y con todos los que nos están escuchando en este momento o que van a verlo luego a través de la señal de YouTube en desfase, ¿cierto? Creyendo siempre que la palabra de Dios es atemporal, por lo tanto, cuando tú la escuchas, hace efecto en tu vida también. ¿Ah? Y la palabra es enfocarnos, enfoquémonos. Esa es la palabra que hoy día ha estado golpeando fuertemente. Y el enfoque de un cristiano no puede ser otro que Jesucristo. ¿Ah? Si aquí hay alguien, y lo hemos hablado abiertamente durante todo el programa, que no conoce de Jesucristo, puedes experimentar absolutamente todo lo que hemos hablado. Dios dice que lo debemos probar. ¿Ah? Por lo tanto, si crees que pueden ser solo fábulas, historias bonitas, no es así. ¿Cómo lo puedes experimentar? Aceptando a Jesús como tu Salvador. No, Él no pide nada más. A veces tenemos una idea de un Dios castigador, es que yo tengo que cambiar esto para conocer a Dios. No, Dios no te pide absolutamente nada. Él te ama tal como tú eres. Y cuando tú lo aceptas, entras a esta familia de Dios. ¿Y qué es lo hermoso de esto? Que nosotros nos enfocamos, y aquí yendo ya directamente a la palabra, formamos parte de la familia de Dios y tenemos un referente.
y nuestro referente es Cristo. Entonces nosotros, que hoy día estamos insertos en un mundo lleno de distracciones, días llenos de afán, de ansiedad, una actualidad con caminos alternativos, donde a lo bueno hoy día se le está llamando malo y a lo malo bueno, lleno, digámoslo, de inmoralidad, de desenfreno, donde el creyente está llamado a poder centrar su mirada en Cristo. Y no solo como ejemplo, sino como el agente de parte de Dios para poder llevar la luz en medio de tanta oscuridad. Frente a esta situación hay solo una palabra, como les decía, enfoque. Pero dentro de la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice y nos exhorta cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nuestro enfoque debe estar en lo eterno, en lo que hablábamos hace un momento, no en lo temporal. Colosenses, capítulo 3, también nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos recordar que esta vida es pasajera. O sea, el sufrimiento, las posesiones, la angustia, los fracasos, todo lo malo e incluso todo lo bueno, como los logros que muchas veces obtenemos, todo tiene su fin. Lo único que trasciende es el amor de nuestro Dios. Por eso debemos ver el ejemplo de Jesús que nos enseñó que el mayor entre nosotros será el servidor de todos. Y es ahí donde debe estar nuestro enfoque. No está ligado a mí, a que me reconozcan, ni a mi comodidad, sino a servir por amor, reflejando el carácter humilde de Cristo. No es mi opinión la que vale, sino debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Yo ya les decía recién que vivimos en una época en la que muchas veces se busca acallar la voz de Dios. Tenemos las redes sociales, noticias, ideologías, pero el cristiano debe filtrar todo a través de la palabra de Dios. Solo en ella vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar dirección, consuelo. En Salmo 119 declara que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos va guiando por dónde debemos ir caminando de manera segura. El plan de Satanás es súper simple, hermanos. Más que pelear, más que atacarnos directamente, ¿sabe lo que él busca? Distraernos. Y cuando nosotros nos distraemos, ya está hecho casi todo el trabajo de él. Todo lo demás lo hacemos nosotros mismos. Si yo le pregunto, ¿qué es lo más importante en su vida? No se preocupe de escribírmelo ahí en el chat ni nada. No. Yo intuyo que usted me va a decir Dios. Y yo le contrapregunto, ¿cuánto tiempo le dedica a su relación con Dios diariamente? Wow. Y sobre la misma, ¿cuántos minutos u horas pasa en redes sociales? ¿Son malas las redes sociales? Definitivamente no. De hecho, ahora estamos conectados a través de esta plataforma que hoy día nos permite conocernos y por sobre todo dar a conocer el poder de Dios. Eso que Él ha hecho en nosotros, de lo que nosotros podemos dar testimonio, que aunque las circunstancias cambien, aunque se levante el viento, que venga lluvia, se levante una tormenta, aunque las olas arrecien, nuestro barco no va a zozobrar. Y podemos decir con confianza, como lo hizo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el verso 12 del capítulo 1, cuando dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso, hermano, que el temor no te paralice. Reenfoca tu mirada en el amado, en Jesús, en el que tiene el control de todo, porque Él nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la clave, confiad. ¿Y en quién confiamos? En alguien que conocemos, ¿cierto? ¿Estás dedicando tiempo, hermano, para conocer a Jesús, para conocer al Espíritu Santo?
La única forma de poder confiar en alguien es a través de relacionarte con él, de poder conocerlo bien. Si hay alguien que esté escuchando estas palabras o llegó este video en este momento, ¿ah? Déjame decirte que no es casualidad. Estoy seguro de que el amor de Dios te condujo hasta este lugar para recordarte, para decirte que te ama, que no le importa lo que hiciste, que tu pasado no te define, que Él te conoce y quiere abrazarte y decirte, hijo, estoy aquí, no estás solo, mírame. Estoy aquí y yo tengo la respuesta que tú necesitas y el poder para cambiar todo lo que hoy día te está dañando. No podemos caminar distraídos. Uno, porque nos vamos a caer y luego, porque por estar despistados no vamos a poder cumplir la gran comisión que nos dejó el Señor de ir, movernos, de salir de nuestra comodidad para presentar el Evangelio de salvación a un mundo que por Dios que lo necesita. Lo mencioné varias veces en la entrevista, porque es sumamente importante que entiendas que tienes un propósito en tu vida. Dale propósito a tu vida. Cuando nosotros miramos a Cristo, todo encuentra su lugar. Entendamos nuestra posición. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es tener a Dios, al creador de todo, de nuestro lado. La palabra también lo dice, y quiero leerlo en Isaías 43, cuando mira lo que te dice Dios, hermano. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. En ese tiempo le hablaba al pueblo de Israel y hoy día te habla a ti. Pon tu nombre y declara, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mira lo que dice Dios, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, si tienes alguna petición, alguna necesidad, si quieres caminar confiado, mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga. Pastor, ¿nos puede llevar una oración? Por supuesto, mi hermano. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Jesús, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos conocernos aquí en línea, poder hablar, Señor, de tu poder, Padre amado, poder conocernos, Señor, y poder conocer un poco más de ti también. Te pido en esta hora que tu palabra, Señor, que hoy día nos invita a enfocarnos en ti, Señor Jesús, la podamos traer a nuestra vida, Señor, poder dedicar tiempo, Señor, a pasarlo contigo, Señor, en intimidad, Padre Santo, para poder conocerte de manera real, Padre amado, para poder, Señor bendito, poder confiar, Señor, en ti y entender que en ti lo tenemos todo, que aunque cambien las circunstancias, que aunque cambie todo, que aunque tengamos un mal pronóstico, tú tienes la última palabra. Te damos gracias en esta hora y pido, Señor, por aquella persona que pudiera estar mirando, Señor, y que a lo mejor aún no te conoce, para que tú te reveles en sus corazones, Señor. Y si hay alguien en esta hora que está escuchando y quiere aceptar al Señor como su Salvador, por favor, repita luego de mí: Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado delante de ti, pero me arrepiento de mi vida anterior. Por favor, Señor, toma mi mano, porque de ahora en adelante quiero caminar contigo. Gracias, Señor, por amarme,
por dar tu vida por mí en la cruz. Te amo y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Jesús, por tu amor. Te bendecimos y te glorificamos. Todo a través de Jesús, que es nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga de Amén. la misma manera. Y le dejamos invitado, querido amigo, a que pueda reflexionar en esta hermosa palabra del Señor, que es fiel y verdadera. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Porque es palabra de un Dios vivo, un Dios fiel y verdadero. Así que Dios les bendiga. Yo ya me estoy despidiendo, deseándole, pastor, su esposita, que Dios les bendiga mucho en el trabajo que el Señor les ha encomendado. Que Dios les bendiga en gran manera, que la gracia del Espíritu Santo sea con ustedes para que puedan administrar y aconsejar, pero a través de la palabra, porque la palabra es la que transforma, cambia, porque es una palabra maravillosa y real y se hace real en nuestra vida. Así que Dios les bendiga nuevamente. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Yo me despido, voy a dejar a mi hermano Cristian también para que él se vaya despidiendo y también le dé la oportunidad a ustedes para que también se puedan despedir. Desde ya yo me despido y agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad. Y si el Señor lo dispone, estaremos viéndolo en otro nuevo programa. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que Dios también le bendiga grandemente a usted. Le vamos a dar la posibilidad también a nuestra pastora Carolina para que se pueda despedir. Muchas gracias, hermano Cristian y hermano Manuel. Gracias por invitarnos. Ha sido una bendición poder hablar de Dios. Invitamos a todas las personas que nos están viendo que si desean conocer este amado Dios, repita esa oración que hizo el pastor Paulo. Los invitamos. No hay nada mejor en la vida que llene un corazón que el amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro más grande, que fue haberse entregado por nosotros en la cruz, y eso llena todo. Si tiene dudas, hable con Él, pregúntele y se va a dar cuenta de que Dios está vivo y Él responde y escucha y ama a sus hijos. Amén. Muchas gracias, amada pastora. Pastor Pablo, para que usted también se pueda despedir. Gracias, hermano Cristian. Un placer, una bendición estar aquí hoy día junto a usted, junto a nuestro hermano Manuel y también junto a todos los que nos estuvieron o nos están mirando. Dios les guarde, Dios les bendiga y así como decía la pastora Carito, experimenten el amor del Señor. No hay que pensar absolutamente nada. Si dejas pasar tiempo, luego vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Disfruta del amor del Señor. Está disponible, Dios no te va a pedir absolutamente nada y solo tienes que dedicarte a ser feliz con Él. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Nuevamente, como decía nuestro hermano Manuel, que Dios les bendiga grandemente, ¿cierto? Que siempre haya alimento en su mesa, que donde pongan las manos, Dios les bendiga, ¿cierto? Le damos muchas gracias por compartir sus hermosos testimonios y decirle a las personas que están viendo este programa, ya sean hermanos o personas que aún no conocen al Señor, que decir que aquí hay 4 milagros. Si empezamos a contar detrás nuestro, hay muchos milagros más. Y milagros preciosos como Dios hace la obra. Por eso nosotros anhelamos, ¿cierto? Y como dice en Apocalipsis al final, ven Señor, porque lo que viene es hermoso y nosotros ya, como decía nuestro pastor Pablo, estamos viviendo o comenzando a vivir la vida eterna. Y va a llegar un momento donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Así que le damos gracias al Señor por esta hermosa bendición y decirle a usted que Dios les ama. Y con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Que Dios les bendiga.